Para mí realmente es un placer visitar la ciudad de Puerto La Cruz, una ciudad con la que he tenido una larga relación en términos laborales. Mi primer trabajo recién graduado fue en esta ciudad y es una ciudad por la que tengo especiales afectos. De lo que quiero hablarles muy brevemente, porque tenemos realmente un tiempo bastante corto para hablar el día de hoy, es de alguna manera hacer el énfasis, poner el acento en que entendamos todos el enorme reto que tenemos por delante en la labor de reconstrucción y de relanzamiento de este país. Hablamos de una labor que no es para nada sencilla. Quien lamentablemente dijo hace algunos años que Venezuela estaba condenada al éxito, creo que simplificó sobremanera las cosas. Tenemos un enorme reto por delante para poder garantizarle a nuestros hijos las oportunidades que a lo mejor algunos en el día de hoy no van a poder tener por la situación en la que tenemos en el país. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de muchas cosas, hablamos de muchos temas relacionados con lo que necesitamos básicamente para dos cosas. Necesitamos de infraestructura para consumir en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, y necesitamos de infraestructura como país para poder producir. Y eso lo necesitamos básicamente porque como país necesitamos crecer, necesitamos competir y necesitamos sobremanera combatir la pobreza. Buena parte de los problemas de los que normalmente se habla cotidianamente no son problemas en sí mismos, son síntomas de un problema de fondo que es la pobreza en el país. Cuando, por ejemplo, se habla hoy en día del tema de la vivienda y se hace tanto énfasis en políticas y en ofrecimientos demagógicos en esa materia, en realidad no hablamos de un problema, hablamos de un síntoma. Es como cuando a alguien le da fiebre. El país no tiene un problema de vivienda, lo que tiene es un problema de pobreza. Y para combatir eso, parte de los ingredientes, de los elementos que necesitamos administrar, manejar, desarrollar y crecer, tiene que ver con nuestras infraestructuras. Tiene que ver, como ya se mencionaba, con el tema de la energía, tiene que ver con el tema de los transportes, tiene que ver con los temas de seguridad, tiene que ver con servicios y equipamientos urbanos, tiene que ver con equipamientos para la producción y tiene que ver con telecomunicaciones. Para que podamos tener empleo, para que podamos tener vivienda, para que podamos movernos entre nuestra vivienda y nuestros lugares de trabajo, necesitamos infraestructura y necesitamos inversiones asociadas a este tipo de elementos. Estos son temas que hasta algunas décadas atrás se entendieron como monopolios del Estado. Básicamente en la gran mayoría de los países, al menos de nuestra región, se manejaron los temas de infraestructura como temas de monopolio del Estado. Básicamente el Estado tenía la obligación de proveer directamente electricidad, agua, vialidad, transporte, puertos, aeropuertos, cárceles, todos los equipamientos que necesitamos, escuelas, hospitales. A partir de básicamente los años 80, se inició un proceso en el cual muchos de los estados de la región, no solo de Venezuela, sino de otros países de la región, incorporaron también al sector privado a través de concesiones, privatizaciones y otra serie de elementos en la búsqueda de tener más cobertura, más calidad y más recursos asociados a la prestación de esos servicios. Ahora bien, de ese estado que prácticamente de manera exclusiva en la gran mayoría de los servicios invertía aproximadamente entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto. Estoy hablando de la región, no de Venezuela en específico, pero que creo que son asimilables a la mayor parte de los países de la región. A partir de los años 80 se sumaron cifras que podían representar por parte del sector privado entre un 1 y 1,5% por parte del sector privado. Y efectivamente, en algunos casos se consiguió el objetivo de tener más eficiencia, más cobertura y más calidad en los servicios. Acá en Venezuela tenemos algunos ejemplos que fueron exitosos en esa materia. Por ejemplo, seguramente ustedes recordarán lo que significaba, por ejemplo, 20 años atrás, conseguir una línea telefónica de la CanTV, o tratar de conseguir un teléfono para su casa o para su oficina. Luego del proceso de privatización y de inversión en el sector, ciertamente el acceso al servicio mejoró y la calidad del servicio mejoró. Sin embargo, todos estos procesos de privatización
que se iniciaron a partir de los años 80, en general en América Latina, muchos de ellos han tenido una valoración negativa por parte del público porque no en todos los casos se manejaron adecuadamente las informaciones para ellos. Pero sin embargo, en paralelo en el mundo veíamos que en ese mismo periodo, buena parte de los países asiáticos, por ejemplo, por citar una referencia, que tenían indicadores peores a los de los países de América Latina, han venido invirtiendo desde esa fecha en el orden de un 6% de su Producto Interno Bruto en materia de infraestructura. Y los ha llevado a los extremos de China, que está invirtiendo en el orden de un 10% anual de su Producto Interno en infraestructura, e India, en Corea, que están en el orden de un 6%, lo que ha transformado en esos 20 años en esos países en una mejora sustantiva de su competitividad para atraer inversiones, para generar empleo y para generar mejor calidad de vida para su población. ¿Dónde estamos nosotros mientras todas esas inversiones ocurrían, mientras eso ocurría en América Latina? Bueno, después de situaciones que son asimilables a lo que señalaba el profesor ayer para la electricidad, después de eso, Venezuela, por ejemplo, en el último reporte de competitividad se ubica en el puesto 122. Cuando pocos años atrás estábamos 50, 60 números más abajo en esa evaluación internacional. Si lo comparamos, Chile se ubica en el lugar 30, Brasil en el 58, México en el 66, Colombia en el 68. O sea, tenemos en este momento una situación peor en términos de esas dos variantes de la infraestructura que les mencionaba al principio, que es la infraestructura que necesitamos para nuestra vida cotidiana y la infraestructura que necesitamos para atraer inversiones, para producir, para generar riqueza que pueda distribuirse dentro de la población. Cuando hablamos de cuáles inversiones se están planteando en América Latina, hablamos de que en infraestructura se habla, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, de que en estos 5 años que van del 2010 al 2005, se esperan aproximadamente 450 mil millones de dólares, pero Brasil va a acumular aproximadamente la mitad de esas inversiones, mientras en nuestro país prácticamente no estamos recibiendo inversiones extranjeras, y creo que en la presentación previa vimos un excelente ejemplo de cómo estamos desperdiciando la inversión propia de nuestros propios recursos en infraestructura en el país. Paralelamente, otros países como Colombia o incluso Panamá, que es un país mucho más pequeño y con mucha menos población de Venezuela, están adelantando proyectos de inversión y atrayendo inversión internacional a temas de infraestructura. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Cuál es la respuesta que debemos dar en términos de políticas públicas para enfrentar una situación como la que tenemos? Tal como les decía al principio, enfrentamos un enorme reto que tiene que ver básicamente con 4 factores. 1, debemos gastar mejor y seguramente vamos a necesitar gastar más para poder de alguna manera reparar lo que hicimos mal, completar lo que no se hizo y poder preparar a nuestra sociedad para los retos futuros. Y tenemos allí un rol muy importante por parte tanto del Estado como de los privados. El Estado solo no va a poder hacer todas las inversiones que se necesiten en el país y vamos a necesitar la unión del sector privado con el sector público para poder llevar adelante esas inversiones. Y necesitamos orientar nuestras políticas públicas fuertemente en una serie de aspectos que tienen que ver, por una parte, con la refundación institucional. Cuando hablaba en la lámina previa de la necesidad de gastar mejor, tenemos que hablar de la refundación de nuestras instituciones, que podamos tener las instancias públicas capaces de gestionar eficiente y de manera transparente los recursos del país para poder lograr las cosas que necesitamos. Necesitamos un proceso de reordenamiento interno, retomar los procesos de descentralización para dar a las regiones las responsabilidades del manejo de los recursos y poder tener una relación más directa entre las necesidades sentidas y los responsables de prestar esos servicios. Necesitamos seguridad jurídica para que los inversionistas puedan volver a creer en Venezuela y Venezuela pueda volver a ser un país receptor de inversiones internacionales. Necesitamos transparencia en la gestión pública
porque de nada sirve conseguir los recursos y asignarlos a los proyectos si los recursos se pierden a través de procesos corruptos, de corrupción y de falta de seguimiento sobre los proyectos. Necesitamos acceder nuevamente al financiamiento multilateral, que el país pueda vincularse de manera decidida con los organismos internacionales que este gobierno en buena medida ha ido abandonando, porque esa fuente de financiamiento también supone un compromiso de supervisión del avance y la gestión de los proyectos, que es algo que evidentemente no le interesa al gobierno central. Luego tenemos que tener presente consideraciones sociales y ambientales asociadas a los proyectos. A diferencia de lo que se planteaba años atrás, no necesariamente se resuelven los problemas cobrándole a todos y cada uno de los venezolanos lo que nos cuesta producir toda la infraestructura. Es falso que en todos los países del mundo eso se hace de esa manera. Todos los países del mundo, incluso quienes exhiben las políticas capitalistas más llamativas, incluso en esos países existen subsidios importantes para los servicios públicos, para las familias que requieren apoyo para su integración en el resto de la sociedad. Y eso es parte del reto que tenemos por delante. Y finalmente tenemos un reto muy importante que tiene que ver con la formación y el aseguramiento del capital humano venezolano. Una de las grandes tragedias de la situación actual del país es que buena parte del capital profesional, del capital humano del país, el que está formando nuestras universidades y el que formó en años previos, se está yendo hacia otros países, está buscando otras oportunidades que el país no le está dando en estos momentos. Ese capital humano es necesario para que el país pueda aspirar a un futuro mejor. Sintetizo el enorme reto que tenemos como venezolanos por delante. Yo creo que no hace falta hablar más, sino ponernos a trabajar. Muchas gracias.